Bueno, el curso se trata de una introducción a HTML5, que es la nueva tecnología que está por implementarse. Está en fase de estudio todavía, en donde se van definiendo las especificaciones de cada componente que va a contar el HTML5. Dentro del HTML5 existen otras tecnologías que trabajan en conjunto con el HTML5, como son la parte de hoja de estilos en cascada para la apariencia visual, y para interacción se utiliza JavaScript, que es un lenguaje que prácticamente en todas las especificaciones de este nuevo estándar HTML5 se está utilizando. La lista de tareas o los temas que vamos a tocar en este caso son estos que están acá, ¿verdad? En primer lugar vamos a ver una introducción a qué es el HTML5. Después vamos a ver las nuevas etiquetas o nuevos controles que trae el HTML5. Después hablaremos sobre la web semántica, que tienen también algunos elementos aquí que son nuevos también dentro del HTML5. Y por último, diferentes objetos otra vez que cuenta el HTML5, que se puede manejar a través de las APIs de JavaScript. ¿Qué es el HTML5? Bueno, el HTML5 es una agrupación de estándares para el diseño y desarrollo de las páginas web. El HTML5 a su vez tiene el CS3, que sería la hoja de estilo en cascada, nivel 3. Actualmente están implementados el nivel 2. La diferencia entre el 2 y el 3 es que el 3 ya trae más componentes, como por ejemplo para trabajar con animaciones y compañía, cosa que no tiene el CS2, que solamente se dedica a formatear o cambiar la apariencia visual del elemento. El CS3, en cambio, aparte de eso, también puede realizar animaciones, efectos y cosas así. Dice, hasta la fecha actual aún no se ha terminado de desarrollar. La fecha que tiene anunciada la WC3, que es el organismo que está trabajando por este estándar, desea terminar para el 2014. Anteriormente habían dicho que iban a terminar para el 2020 por ahí, pero después tuvieron que adelantar porque era muy largo ya el tiempo y se necesitaba un cambio radical en lo que es el HTML, ¿no? Actualmente el soporte de los diferentes navegadores son variados. El más completo, el que tiene más soporte entre todo, es Google Chrome. Desde la primera versión soporta casi todos los elementos de HTML5. Luego viene Mozilla Firefox, que también tiene un buen soporte, pero todavía no tiene un soporte igual al Google Chrome. Después también Opera. Actualmente Opera utiliza el mismo motor del Google Chrome para el renderizado, entonces soporta todo también igual que Google Chrome. Y Safari, que utiliza otro motor para renderizar o dibujar serían las páginas, también tiene un muy buen soporte, ya que utiliza un motor que se llama WebKit, que tiene muy buen soporte para HTML5. Luego viene ya Internet Explorer, que a partir de la versión 8 recién tiene algunos soporte, pero tampoco no es muy bueno, ¿verdad? No tiene un buen soporte para HTML5. A partir de la versión 10 el soporte ha mejorado. Calculo que ahora que está por salir también la versión 11 ya va a estar más o menos a la altura de los otros, ¿no? Bueno, aquí están las tecnologías con que trabaja el HTML5. Por un lado, el HTML en sí, que es para el contenido de la estructura. Por ejemplo, en el HTML uno debe colocar el contenido, gráficos, tablas, formularios, cosas así, ¿no? Y la parte visual se va a encargar CS3. Allí uno ya puede cambiar la apariencia visual, la presentación que va a tener su página web. Y por último JavaScript, que es para darle más interactividad y también ofrece
Actualmente hay varios APIs que permiten trabajar a través de JavaScript para poder hacer algunas cosas. Por ejemplo, utilizar para dibujos, comunicaciones con otras tecnologías, cosas así. Bueno, vamos a empezar por el primero que estaba en la lista de tareas, que es la parte de multimedia, específicamente la parte de audio. En la parte de audio todavía no se ha definido el códec que se va a utilizar, más que nada porque hay muchos intereses también. Hay muchas empresas grandes allí involucradas. Estas son las listas de candidatos actuales que están, digamos, que se han propuesto a la W3C. Todavía no se ha elegido ninguno y por ende los navegadores suelen tener más de uno para poder utilizar. Aquí vemos, por ejemplo, el más conocido y el que es libre, se llama OGG Vorbis. Generalmente vamos a ver con la extensión .ogg, que es una extensión de un archivo de audio. Este sí es libre y aquí están la lista de los sistemas, o mejor de los browsers que soportan y no soportan. Por ejemplo, Internet Explorer a partir de la versión al menos 9 todavía no soporta. Firefox sí, Google Chrome sí, y Safari no, y Opera sí, ¿no? Y después ya vienen otros que son no son libres, que son el WAP PCM y el MP3, que son privativos y son de alguna empresa. Eso quiere decir que si quieren implementar los navegadores deben pagar alguna licencia, ¿no? Cierto canon sería. Después viene, por ejemplo, el ACC, que es otro también, otro códec que también está en la lista. También tiene patente y aquí está la lista de los navegadores que soportan y no soportan. Luego tenemos uno que es Speak, que también es libre, pero está un poco más rezagado con respecto a los otros que están allí. Con respecto a Vorbis, por ejemplo, ¿no? Que es lo que tiene un poco más de punto a favor entre el resto, ¿no? Bueno, como por ahora hay varios formatos. Algunos navegadores tienen soporte para ese formato y otros no. Entonces lo que se puede hacer es un truco que consiste en agregar los archivos en diferentes formatos. Entonces el navegador, aquel que encuentre el primero que tiene soporte para ello, va a reproducir y el resto va a desechar. Así, por ejemplo, si reproducimos un audio en formato OGG, por ejemplo, y si ejecutamos o visualizamos desde Internet Explorer, bueno, entonces lo que va a hacer es, primero va a leer el primer archivo, como no tiene soporte va a pasar al siguiente, ¿no? Hasta que encuentre uno que reproduzca. Y si no encuentra ninguno, entonces no pasa nada, no reproduce ningún sonido. Luego tenemos la parte de videos. Esta parte es la parte más reñida en la parte de los códecs, porque hay 3 candidatos y uno que está pisando muy fuerte, pero es propietario, es el H264, que creo que es de Apple. Después tenemos otra vez el OGG, mismo códec que el de audio también, que es una empresa que se llama Theora y que también es libre. Luego tenemos uno que es de Google, que es el BP8. Actualmente este BP8, este códec ya está implementado, por ejemplo, en sitios como YouTube y eso. Entonces uno cuando descarga algún video, por ejemplo, a través de algún programa, desde YouTube, entonces ya nos da la posibilidad de seleccionar si queremos descargar en ese formato. Aquí están la misma cosa con los audios, pasan también que tienen soporte para algunos navegadores y otros no, entonces podemos colocarlo en una lista. Vemos por ejemplo acá el OGB, que sería el video con el códec OGG Theora. El MP4 es el códec H264. Y el BP8, que es con la extensión WebM. Ese es de Google. A pesar de que este es el más fuerte candidato de Google, el BP8, tiene muy buena compresión, mucho mejor que el H264. Aunque el H264 también tiene una mejor calidad, ¿no?
Pero acá el BP8 tenía algunas restricciones. Si bien es cierto que era libre, utilizaba algunas librerías propietarias. Entonces tenía problemas de licencia y eso, entonces había un inconveniente ahí. Y en estos días Google sacó una nueva versión que es el BP9, que todavía no está implementado ni en Google Chrome, pero seguramente en próximas versiones ya va a estar implementado. Según dicen, es mucho más liviano todavía que el BP8. El BP8 es bastante liviano comparando con los demás. Y según dijeron desde el propio Google, comprime más aún los videos, ¿no? Bueno, eso es el control los controles HTML que se debe utilizar en alguna página web para poder reproducir un video. Acá hay, por ejemplo, las medidas que son el ancho y la altura, y aquí hay un atributo especial que es póster, en donde se debe colocar como valor un gráfico que sería el gráfico que va a aparecer antes de reproducirse el video, como una carátula. Al reproducirse el video desaparece el archivo y se reproduce el video. Vamos a ir un poco a las otras nuevas etiquetas. En la parte gráfica, en los gráficos tenemos uno que es Canvas. Canva es un elemento que se utiliza para dibujar gráficos a través de script. Normalmente es JavaScript, que es el lenguaje de script estándar que se está utilizando en HTML5. Es solo un contenedor para gráfico, o sea, es un objeto en donde a través de JavaScript después uno debe realizar las acciones que desea. Tiene varios métodos para dibujar, líneas, cuadros, círculos, personajes y agregar imágenes. Personaje puede ser, por ejemplo, una caricatura y cosas así. Esta es la especificación para poder definir el contenedor. Acá no se define todavía qué gráfico es lo que se debe mostrar. Simplemente se define el contenedor con las medidas que debe tener el gráfico. Y posterior a eso, a través de la API de JavaScript, realizar las acciones. Es decir, los dibujos, como dibujar cuadros, círculos, etc. Otra nueva etiqueta en la parte de gráficos es el formato SVG. Scalable Vector Graphic es un lenguaje para describir gráficos vectoriales usando XHTML. Los gráficos SVG se crean utilizando fórmulas matemáticas. Las imágenes SVG son renderizadas por el navegador y se pueden obtener por programa. Es decir, se puede dibujar a través de algún programa más especializado para dibujo y después guardarlo en formato SVG. Algunos editores gráficos ya tienen posibilidad de guardarlo en ese formato. Puede ser estáticos o animados. Estos últimos a través de SMIL, que es un estándar de la W3C para presentaciones multimedia, para animaciones, etc. Lo que hace este SMIL es un XHTML también, pero soporta animaciones. Entonces, un gráfico en formato SVG se puede también animar a través de este estándar. Y la etiqueta donde uno debe o desea dibujar algo en formato SVG, entonces es a través de esto. Aquí, por ejemplo, se utiliza Polygon, que es una etiqueta para generar puede ser un triángulo, por ejemplo. Pues hay también para dibujar cuadros, líneas, entre otros. En los ejemplos vamos a ver cómo funciona esto. Después tenemos la parte de los formularios. Los formularios han introducido tres nuevos elementos o tres nuevas etiquetas, que son Data List, Keygen y Output. Data List viene a ser un elemento que es invisible, pero sirve para poder guardar una lista de valores que luego se van a utilizar, por ejemplo, dentro de un cuadro de texto, y va a funcionar como un autocompletado. O sea, aparece un cuadro de texto y nosotros podemos escribir algo en ese cuadro de texto y se va a leer los valores que hay en esa lista. Si coincide con alguno, va a aparecer como un autocompletado. Si tenemos un cuadro de texto y escribimos, por ejemplo, Internet Explorer, al empezar a escribir la I, por ejemplo, ya va a aparecer ya Internet Explorer en la lista, para que podamos seleccionar. También veremos en los ejemplos. Keygen
es una etiqueta para poder enviar claves de seguridad al servidor, basado en algún algoritmo de encriptado. Eso ya depende ya de cada navegador qué algoritmo de encriptado va a utilizar. Al utilizar Keygen nos va a aparecer una lista desplegable en donde se puede seleccionar en qué algoritmo queremos enviar. Y luego en algún script del lado del servidor, entonces capturamos eso y podemos tratarlo. Tiene una clave privada y una clave pública. La clave privada se queda guardado dentro del propio navegador y la clave pública se envía al servidor. Se podría utilizar, por ejemplo, para realizar autenticaciones de usuario, por ejemplo. Y luego tenemos el output, que es para poder mostrar datos calculados, el resultado de datos calculados. Aquí está la etiqueta que es output, algún nombre, y a través de un pequeño script interactuar con o cambiar el valor del output. Esos son los tres elementos nuevos con que cuenta, aparte de los formularios que ya existen en HTML4. Luego tenemos unos nuevos atributos. En HTML4 ya existe una etiqueta llamada input que tiene muchas finalidades. Por ejemplo, ingresar un cuadro de texto para ingresar texto, un cuadro para ingresar password, un cuadro para guardar datos en un campo oculto. Todo funciona a través de input, el atributo type y aquí el valor. En el HTML5 se han agregado nuevos valores a este atributo type. Estos son los valores actuales, que son URL, tel de teléfono, email, number, color, search, rank, date time, que utiliza zona horaria, date time local, que no utiliza date, month, week y time. Esta parte hay algunos navegadores que no tiene soporte completo aún. Google Chrome tiene algunos soportes, Firefox también algunos, pero no toda la lista completa que está aquí. Puede ser que en el borrador final o en la recomendación final desaparezcan algunos de estos elementos, ¿no? A modo de ejemplo, tenemos aquí email, date y number. ¿Qué sería para eso, no? Para ingresar un correo, una fecha o un número. También tenemos unos atributos que son prácticamente para todos los inputs. Estos atributos son, por ejemplo, autocomplete, autofocus, min, max, step, pattern, placeholder y require. Aquí tenemos algunos usos: autofocus y require, min y max. Autofocus es para que al cargar la página, automáticamente el cursor se desplace dentro de ese cuadro de texto. Después tenemos aquí min y max, que sirven para poder definir los valores, el rango de valores que puede utilizarse dentro de un control de tipo numérico. Acá tenemos que solamente en el control se va a poder ingresar entre 1 y 5. Más de eso ya no nos va a permitir, ya va a quedarse allí. Seguimos con la web semántica. Aquí está la explicación de lo que sería una web semántica. Elemento semántico es igual a elemento con significado. Visualmente esto no hace nada, pero sí es muy importante para los navegadores y principalmente para los buscadores, ya que actualmente esta es la estructura de las páginas actuales sin HTML5. Aquí vemos, por ejemplo, que se utiliza el elemento llamado div. Se le pone unos ID, pero todos son div. Entonces los buscadores no pueden interpretar correctamente los elementos que contiene cada sección. Por ejemplo, supongamos que aquí en donde dice sidebar aparece publicidad, o puede ser un cuadro de esos tipos de redes sociales como Facebook, Twitter. Esas cosas quizás no le interese indexar al buscador, pero aquí no puede hacer, no puede interpretarlo correctamente. Entonces lo que se ha definido son etiquetas con nombres más significativos, que son header, nav, article, section, aside y footer. De esta manera los buscadores ya va a poder interpretar. Por ejemplo, va a saber de que el header es la cabecera. Por ahí quizás esté el logo de la empresa,
y algunos otros elementos. La parte de nav seguramente va a aparecer una barra de navegación, puede ser un menú que lleve a otras secciones de la página, que tampoco le va a interesar tanto al buscador. No le interesa indexarlo. Aquí tenemos la parte de article y section. Esa parte puede ser que le interese. Quizás sea este el contenido real de la página. Por ejemplo, un artículo y su desarrollo aquí. Entonces, a través de esta semántica, los buscadores ya van a poder interpretar que aquí está el contenido central de la página. El resto ya son secundarios y no haría falta que indexe. Por ejemplo, en Asai se puede colocar unos banners. Ese es el concepto de la web semántica. Visualmente esto no tiene ningún significado. Si nosotros creamos una página web que tenga header, nav, article, no vamos a ver ningún cambio visual dentro de la página web. Después hay que volver a recurrir al CSS para poder cambiar la apariencia y cosas por el estilo. Bien, entonces eso es lo que describe una web semántica. Y aquí está el ejemplo, o los ejemplos. Elementos no semánticos son div y spam, que se utilizan bastante ahora con HTML, la versión 4, la actual. No dice nada sobre su contenido. Todos son div, y entonces para los buscadores no serían capaces de poder interpretar cada sección del sitio, ya que estas class, ID y eso están aquí para poder hacer notar la forma de la ubicación de los contenidos nada más. Este header puede ser cualquier cosa, ya que es un ID. La misma cosa para class, por ejemplo. Elementos semánticos. Formularios, que son form, tables, imagen, define su contenido. O sea que un formulario, si aparece por aquí, dentro de section, por ejemplo, aparece una etiqueta for, ya se sabe que allí adentro hay un formulario para ingresar datos. El buscador ya va a saber. La misma cosa ocurre si es table o imagen. Y ahora vamos a ir con las APIs, que todavía está en fase de muchos en borrador, otro para candidatos, para cuando lleguen ahora a recomendación significa que ya habrán estado listas para poder ser usado. Ya se convierte en estándar. Aquí está W3C Recommendation. Los que están en verde. Esto quiere decir que ya tienen ya una especificación oficial y ya se han convertido en estándar. Ya no va a variar. Después tenemos los que se han propuesto para recomendación, que son algunos, por ejemplo, acá está Geolocation. Tenemos, por ejemplo, candidato a recomendación, que son estos que están aquí. Y algunos que están en modo de borrador de trabajo, que son estos que están aquí, los que son rojos. Esto quiere decir que todavía ni siquiera han llegado a ser candidatos. No se sabe si en un futuro se va a incluir o se van a desechar nuevamente. Y algunos ya están desfasados o ya se han dejado para atrás. Por ejemplo, HTTP Caching, Message API o Calendar, por ejemplo, ya no va a entrar más en la especificación HTML. Y por supuesto el CSS3, que todavía está en borrador, a pesar de que ya están gran parte, ya están aprobados. Hay ciertas partes que todavía siguen realizándose en modo borrador. La que maneja todos los estándares es la W3C. Y hay otra entidad, otra organización que se llama WAT-WG, que es una unión de varias empresas como Adobe, Google, Microsoft. Son grandes empresas que han formado una organización y a través de esa organización generalmente realizan borradores o candidatos a borradores y luego lo proponen a la W3C. Que a su vez la W3C también están formados por integrantes de varias empresas del rubro tecnológico. Los más grandes como Microsoft, Google, Apple, entre otros. Una vez que ya se convierte en recomendación, cada navegador ya va a implementar cada una de esas especificaciones. Mientras no se convierta en recomendación, que es lo que pasa con gran parte todavía ahora, entonces cada navegador es libre de incluirlo o no.
Por eso, por ejemplo, algunos elementos del HTML, el formulario anterior que vimos, puede ser que en Google Chrome funcione, otro no funcione, al igual que en Firefox o en Internet Explorer, por ejemplo. Ahora vamos a ver algunas de las APIs que más están ya implementados, que ya gran parte de los navegadores ya traen como para poder ser utilizado. En primer lugar vamos a ver la geolocalización. Geolocation. Es una API que se utiliza para obtener la posición geográfica de un usuario. A través de la API Geolocation, un dispositivo móvil, vamos a poder nosotros los usuarios indicar en dónde estamos actualmente, nuestra ubicación. Pero para eso el usuario requiere que se pueda permitir eso, ¿no? No es que va a traer de por sí. Dado que esto puede comprometer la privacidad del usuario, la posición no está disponible a menos que el usuario lo aprueba. Va a aparecer algún mensaje, un cuadro similar a este para que podamos decirle no o sí. La geolocalización es mucho más preciso para dispositivos con GPS como iPhone, Android, etc. Aquellos dispositivos como celulares que cuenten con dispositivos GPS, la geolocalización va a funcionar mejor. No así con una computadora de escritorio, con un navegador, por ejemplo, que va a tratar de ubicarnos a través de la IP, basada en la IP, ¿verdad? Y consulta alguna base de datos de rango de IP que hay por allí para poder ubicarnos, pero no es tan preciso como la GPS. Después tenemos la API para poder arrastrar y soltar. En el HTML4, a través de JavaScript, ya existen ya modos para poder utilizar la función de drag and drop, pero no estaba implementado dentro del núcleo de las especificaciones del HTML5. Entonces, a partir de ahora, ya se va a implementar una API exclusivamente que implemente la función arrastrar y soltar. Por ejemplo, a través de API directamente desde la computadora, desde su sistema de archivo, por ejemplo, se puede arrastrar y soltar un archivo en un lugar y ya se podría hacer un upload de un archivo dentro del servidor. También serviría, por ejemplo, para acomodar de lugar los diferentes elementos. Para que pueda ser arrastrable, se debe utilizar el atributo draggable true dentro del elemento. Y prácticamente cualquier elemento HTML puede ser arrastrado. Pero una aclaración, este es para indicarle, el atributo draggable es para indicarle que este objeto sí se puede mover. Después la función para mover, para arrastrar y soltar a otro lado se debe implementar a través de la API de JavaScript. Esto le da, es como decirle que está permitido que este elemento pueda ser movido del lugar. Otra API que se incluye también dentro del HTML5 es WebWorker. Acá está la definición. Es una API JavaScript que se ejecuta en segundo plano sin afectar el rendimiento de la página. Al ejecutar script en una página HTML, la página deja de responder hasta que termine el script. La API de WebWorkers resuelve este problema. El WebWorker es un JavaScript que puede estar ejecutándose en segundo plano. Es como un similar a un servicio de Windows sería. Que no intercede en la ejecución de otro script que pudiera tener la página. Por ejemplo, se podría utilizar el WebWorker para poder enviar peticiones a un servidor cada X tiempo, por ejemplo. Cada 2 segundos, 3 segundos, para poder actualizar cierta parte de una página. Esa es la función de WebWorker. Después tenemos Server Send Event. Permite a la página web obtener actualizaciones automáticas. Server Send Event se basa en streaming HTTP y solo soporta un canal unidireccional, Server Client. Es decir, solamente el evento puede producirse desde el servidor. En otras palabras, el servidor web puede enviar al cliente eventos, ¿no?
o mensajes, para ser más específico. Actualmente no existe un estándar todavía con esta tecnología, aunque en ambiente Java, por ejemplo, existe Comet, existe Atmosphere, que es otro también que implementa, ¿verdad? Cada navegador tiene que implementar un objeto que permita la comunicación a través del servidor, a través de un canal, ¿no? Ese es el server send event. Ejemplo puede ser las redes sociales, por ejemplo Facebook y eso, donde cuando hay una actualización ya aparece en algún lugar de la página. Entonces está enviando a través de un evento del servidor. Luego tenemos la API de Web Storage, que se compone de dos objetos que son estos, Local Storage y Session Storage. Dice, almacena datos localmente en el navegador del usuario. Un mejor almacenamiento local de las cookies. Estos serían el reemplazo de las cookies. Cuenta con dos objetos para almacenar los datos. Local Storage almacena los datos en forma persistente. Por ejemplo, guardamos algo, cerramos el navegador, luego venimos a entrar en la misma página en el otro día y vamos a encontrar los mismos datos que hemos guardado. Y Session Storage es la misma cosa, pero solamente almacena mientras dure la sesión. Es decir, que si cerramos, por ejemplo, el navegador y volvemos a entrar, ya se habrán perdido todos los datos que se guardó dentro del objeto Session Storage. La forma de guardar es clave-valor. Es decir, hay que definirle una clave y un valor. Por ejemplo, clave igual a valor. De esa forma. Y por último tenemos Application Cache, que es otra API JavaScript que permite ejecutar aplicaciones web offline. La aplicación web se almacena en caché y se puede acceder en ella sin conexión a internet. Por ejemplo, queremos hacer una aplicación que se pueda ejecutar aunque estemos sin conexión a internet, entonces podríamos utilizar el objeto Application Cache. El Application Cache internamente tiene un archivo manifest o un archivo manifiesto en donde se debe especificar cuáles son las páginas que deben estar disponibles offline y cuáles no van a estar. Entonces de esa manera nosotros podemos definir cuáles son los recursos que van a estar disponibles cuando no tenemos conexión y cuando sí tenemos conexión. Esto se va a mantener ya en el caché del navegador y solamente puede ser borrado en tres condiciones. Uno, que el usuario mismo borre el caché. Dos, que en el archivo de manifiesto haya algún cambio. Por ejemplo, se ha agregado un nuevo archivo. Y tercero, a través de programación, donde se puede manipular y decirle cuál va a estar disponible o no. No se va a poder o no se va a actualizar, por ejemplo, tenemos un logo que está en caché. Luego guardamos el mismo logo con el mismo nombre con algunas modificaciones. Por ejemplo, retocamos, cambiamos de tamaño, pero sigue siendo el mismo archivo. En ese caso no se va a actualizar. Solamente se va a actualizar si por ahí guardamos con otro nombre y registramos dentro del archivo de manifiesto. Esas son las tres formas en que se puede borrar una application cache. Ahora vamos a pasar directamente a las demostraciones de todo lo que estuvimos viendo. Por ejemplo, qué es el objeto Canvas. Vamos a ver en funcionamiento qué es el objeto SVG, la geolocalización, web worker. Bien, ahora vamos a pasar a ver las diferentes demostraciones de lo que estuvimos viendo. Vamos a empezar por el objeto Canvas. Vamos a ver cómo se utiliza este objeto para poder dibujar a través de la API de JavaScript algunos objetos básicos. Bien, estos son los ejemplos que vamos a mirar. Vamos a empezar por el objeto Canvas, como le dije. Vamos a entrar aquí en Canvas. Tengo 4 ejemplos para poder mostrar qué es lo que realiza. El primero y más sencillo, que es para dibujar una línea.
Este ya es un dibujo realizado dentro del objeto Canva que estuvimos viendo a través de JavaScript. Si miramos su código fuente, vamos a observar que tenemos el contenedor del Canvas en donde se especifican las medidas y algunos atributos de hoja de estilo en cascada. Y aquí tenemos la función JavaScript. No vamos a explicar parte por parte, simplemente vamos a ver el fragmento que se utilizó para poder dibujar en el objeto Canvas en la línea que vemos aquí. Este es uno de los ejemplos. Vamos a ver la siguiente. Vamos a ver Canva 2, que es para dibujar otra figura. Vamos a ver otra vez su código fuente. Ya es un poco más larga para poder dibujar así figura, en este caso un ángulo. Aquí tenemos nuevamente el contenedor y aquí dentro de este bloque se hace a través de JavaScript el dibujo. Aquí vemos por ejemplo que hay un contexto 2D, que es lo que estamos viendo. Vamos a ver el tercer ejemplo. Vamos a ver su código fuente también. Y aquí vemos el contenedor Canvas. Y estas 4 líneas es lo que ha dibujado el cuadro más el texto. En realidad el cuadro de color amarillo que estamos viendo es hoja de estilo. Lo que se dibujó a través del objeto Canva es el texto HTML5, que aquí vemos se colocó el texto. También se colocó, por ejemplo, las medidas y las letras que va a utilizar. Vamos a ir al último ejemplo de Canvas. Aquí tenemos un cuadro en degradé. También puede dibujar objetos en degradé. Mismo caso, el objeto Canvas. Y aquí, para poder hacer el dibujo del degradado, que es esta parte que está aquí. El siguiente en la lista va a ser los gráficos SVG. También tenemos 4 ejemplos. Vamos a ver el primero. Aquí vemos cómo se dibuja una figura. Y vamos a mirar aquí el código fuente. En este caso no se utiliza la vía JavaScript, sino unas etiquetas que son propias del SVG. Por ejemplo, aquí tenemos el elemento polygon, en donde se le definen ciertas coordenadas para poder dibujar el objeto que vemos aquí, que son estos. El siguiente ejemplo, vamos a mirar el siguiente, que es un elipse con un color en degradé. Si vemos su código fuente, aquí vemos ya hay una serie de elementos que son propios del SVG. Aquí vemos, por ejemplo, para el elemento radian gradient, que sería para poder dibujar así en degradé. Y entre ellos se coloca, por ejemplo, los colores, la ubicación, por ejemplo aquí, esas son las ubicaciones. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Este es también un gráfico SVG. Vemos aquí que es un texto en realidad, pero se dibuja con un efecto especial. Vamos a ver su código fuente. Y aquí vemos, es un poco más grande, más largo su código. Un poco esparcido su código. Pero básicamente empieza aquí como un elemento SVG. Debe empezar con el atributo. Siempre son los mismos estos valores. Y nuevamente se utilizan elementos como el degradado, que son el radial gradient, filtro de colores. Aquí tenemos, por ejemplo, para definir el color gaussiano, que son estos que están aquí. Parece borroso, son los filtros gaussianos. Y el último ejemplo
este es un dibujo más elaborado. Este ya sería un poco más difícil hacer por código. Se utiliza un programa editor de gráficos ya y luego se guarda con la extensión SVG, con el formato SVG. Y aquí en la página se hace una referencia a ese dibujo. Bastante simple, si se utiliza la etiqueta img search y aquí la ubicación del archivo. Esta es otra manera en que se puede incrustar gráficos SVG a través de la etiqueta img. Si vemos este archivo, abrir una nueva pestaña, aquí tenemos el archivo SVG. Si por ahí vemos su código fuente, aquí vemos nuevamente el elemento y aquí están, es un poco larga. Claro que esto lo que lo realiza son los programas de ediciones de gráfico. No vamos a poder hacer manualmente tal cual está aquí. Se usan editores gráficos especializados para poder generar esto. Y el diseño se hace en forma visual como cualquier editor de gráfico. Esa es la extensión SVG. Como vemos, la extensión SVG es un archivo de texto plano en formato XML. El siguiente ejemplo que vamos a ver es la geolocalización. Vamos a entrar en la carpeta geolocation. Este tiene un solo ejemplo. Y vean aquí que al entrar en la página ya nos pide autorización para que podamos enviar o permitir que el navegador envíe nuestra ubicación. Como estoy usando un navegador con PC de escritorio, va a utilizar basado en la dirección IP de mi computadora. Si fuese un celular que tiene soporte GPS, utilizaría el GPS. Pero para poder mandarlo debemos decirle que queremos permitir. Le damos aquí permitir. Y aquí ya aparece nuestra ubicación. Aquí tenemos la longitud y la latitud. Cuando estamos o el navegador está haciendo seguimiento de nuestra ubicación, va a aparecer un pequeño control aquí. Si no queremos más que nos siga detectando la ubicación, podemos cancelarlo aquí. Vamos a apretar aquí. Elegimos administrar configuración de ubicación. Y aquí definimos entonces. En este lugar aparecería la lista completa de sitios en donde le hemos permitido el uso de la geolocalización. Vamos a borrar nuevamente. Ok. Y ahora ya, si volvemos a actualizar, ya nos va a volver a pedir nuevamente. Si le damos denegar, aparece otra figura en donde nos indica que hemos denegado la geolocalización a esta página. Mismo caso, si más adelante queremos permitir, tendremos que ir aquí en el botón que nos indica la geolocalización, en administrar configuración de ubicación, y aquí vamos a borrar. Y aquí nuevamente ya nos va a solicitar. Bueno. El siguiente ejemplo será... disculpe. Acá en geolocalización vamos a ver el código fuente también. Para mirar un poco. Aquí vemos el código fuente completo. Para poder realizar las acciones. Aquí tenía incluso para poder mostrar mapa de ubicación, en donde se comentó para que aparezca solamente los textos de la ubicación donde diga las posiciones, que eran latitud y longitud. Ahora vamos a ir a ver drag and drop, arrastrar y soltar objetos. Aquí tenemos, primeramente vamos a ver el código fuente para poder mirar qué contiene. En primer lugar tenemos la imagen. La parte importante de la imagen es el atributo draggable true, que sería el logo, que sería esta imagen que está acá. Le estamos diciendo que este objeto se puede mover de lugar. Aparte de eso, tenemos que definir el destino, a dónde se quiere
al mover donde queremos dejarlo. Para eso tenemos que definir algún nuevo elemento nuevamente. Aquí tenemos un elemento div. Y dentro de este elemento div tenemos algunos eventos que son propios del JavaScript. OnDrop, OnDragOver, que son los eventos que a su vez llama a funciones JavaScript que debe estar definido en algún lugar. Aquí tenemos el DragOver, acá tenemos el Drop y otro evento más que es también Drag, que está aquí, que se utiliza desde el elemento origen, el que se va a mover del lugar. Entonces vamos a probar, vamos a arrastrar y soltar aquí. Ahí ya se queda. Ese es el drag and drop. También podríamos traer, por ejemplo, un archivo desde el explorador de Windows. Tenemos algún archivo, entonces podemos arrastrar y soltar aquí. Y si es que implementamos para que pueda aceptar archivos, entonces ya se podría colocar aquí como por ejemplo para hacer un upload de ese archivo. Luego tenemos WebWorker. WebWorker es para ejecutar, es un objeto que se puede tenerlo en el navegador para ir ejecutando código JavaScript en segundo plano. Esto no afecta al rendimiento de la página. Es decir, que nosotros podríamos utilizar alguna otra interacción, por ejemplo, completar formulario, validar los datos con JavaScript mismo, y no va a interceder este WebWorker a los demás scripts. En el HTML4 no existe este mecanismo. Únicamente si se está ejecutando, supongamos por ejemplo el JavaScript llama a una página que devuelve valores. Mientras no devuelve valores, esa página no pasaría a la siguiente instrucción. Entonces se quedaría allí. En cambio con esta, el objeto WebWorker no va a pasar eso. Y bueno, y el código es un objeto worker que a su vez llama o debe llamar a un archivo, extensión JS es JavaScript, en donde está implementado la lógica para poder ir enviando los datos. En este caso, este número que está contando aquí. Si vemos el archivo, aquí vemos su implementación. El uso, el manejo de cada una de las partes sería ya para otra clase. La parte más importante es el método postMessage, que es lo que realmente está enviando aquí los datos. Esto solamente funciona con eventos utilizando el objeto WebWorker. Después tenemos Server Send Event. Server Send Event es un objeto en donde el servidor web es el encargado de estar enviando las informaciones. Dentro del servidor web se debe especificar cuándo debe enviarse los datos. Se puede implementar, por ejemplo, un timer o tal vez basado de otros eventos que se vaya enviando al navegador, en este caso aquí. El navegador solamente posee un objeto como un listener, un oyente, que cada vez que recibe información vuelve a mostrar. El oyente es onMessage. En este caso se llama un archivo que está escrito en PHP que se ejecuta en el servidor web. Aquí está implementada la lógica de lo que se debe enviar. En este caso, en este ejemplo, solamente envía la hora actual. Y se ejecuta ahí. Aquí no, en este lugar no especificamos, por ejemplo, la frecuencia. Porque todo eso se va a definir dentro del servidor. Dentro del propio servidor, allí podemos definir cada cuántos segundos, por ejemplo, queremos que se nos envíe los datos. O a través de ciertos eventos, si no queremos un timer. Un ejemplo del uso del Server Send Event sería Facebook, Twitter. Cuando hay nuevas actualizaciones, en cierta parte de la página ya aparece. Luego tenemos Web Storage. Web Storage tiene dos objetos. Uno es Local Storage, que es para guardar datos de forma persistente. Quiere decir que si utilizamos aquí
si después cerramos este navegador, después si volvemos a abrir, va a volver a aparecer los mismos datos que teníamos. Vamos a hacer una prueba aquí. Aquí tenemos un sencillo formulario para agregar datos. Por ejemplo, acá escribimos tarea 1, le damos agregar y se agregó dentro del objeto local storage. Enseguida les muestro dónde está. Vamos a agregar otro más, tarea 2, agregar, y por último tarea 3. Allí. Vamos a ver si está guardado. Aquí está. Esto se queda persistente, quiere decir que si yo cierro mi navegador se van a guardar esos datos y la próxima vez que visite otra vez va a seguir apareciendo estos datos. Podríamos, para no cerrar esto, podríamos abrir una nueva instancia de Google Chrome. Vamos a ver. O mejor vamos a cerrar. Y luego volvemos a abrir. Voy a cerrar. Después de cerrar el navegador, aquí tenemos el abierto nuevamente y vamos a volver a ingresar al mismo lugar. Sin agregar nada, vamos a ver si se quedó persistido los datos que habíamos ingresado antes. Vamos a ver listado y aquí nuevamente aparece. De eso consiste el objeto local storage. Si queremos vaciar, por supuesto también tiene un método para poder vaciar. Estando aquí, se vacía completo. Si le damos ver listado, ya no aparece nada. La implementación, vamos a ver su código. Aquí tenemos agregar, vaciar y listado. En donde tenemos un objeto que ya viene dentro del navegador, no se crea eso. Este objeto entonces debe guardarlo a través de una clave y su valor. Le puedo mostrar la forma exacta que guarda. Vamos a habilitar un poco la barra de desarrollador del Google Chrome. Vamos a apretar F12. Aquí vamos a acomodar. Vamos a ir en Resource. Aquí tenemos Local Storage. Está vacío ahora. La misma dirección que está aquí. No tiene nada. Ahora vamos a agregar nuevamente allí. Por ejemplo, tarea 4. Le damos a agregar. Y aquí entonces se va guardando. Es una serie de clave y valor. Si agregamos nuevo, tarea 5, agregar, seguimos agregando. Entonces dentro del objeto local storage se va guardando en un par de clave y valor. Por supuesto de aquí también se puede borrar. Vamos a darle delete. Vamos a ver listado y aquí aparece el único que queda. Le damos delete también. Bien. Ahora vamos a ver Session Storage. Session Storage hace la misma cosa que Local Storage, a diferencia que se va a perder los datos al cerrar la sesión. Es decir, al cerrar el navegador. No hay mucho que decir. Aquí también en la barra de desarrollador del Google Chrome tenemos Session Storage. Si desplegamos aquí tenemos la dirección web, en este caso la dirección IP donde está el servidor, y aquí podemos agregar. Vamos a ver un poco, por ejemplo, sesión 1 para diferenciar. Vamos a darle a agregar y aquí está. Si nos vamos en Local Storage, no contiene nada porque habíamos borrado todo. Se trata de la misma cosa. Sesión 2, agregar, y sigue apareciendo. Si cerramos este navegador y volvemos a entrar dentro de esta página, ya se habrán perdido todos los datos guardados en el objeto Session Storage. La implementación del código es idéntico al Local Storage, con la salvedad que el objeto ya no es Local Storage sino Session Storage.
Ahora vamos a ver los elementos del formulario aquí en Form. Los que habíamos visto, por ejemplo, el primero de los formularios que habíamos visto tenía un data list para autocompletado y un campo para keygen. Entonces vamos a ver en Form 1. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el campo moneda. Por ejemplo, si escribo, empiezo a escribir, ya me aparece un autocompletado. A ver si escribo, por ejemplo, peso, también aparece. Y puedo elegir de aquí. ¿Qué está haciendo allí? Este es un cuadro de texto, pero hay también un control de tipo data list donde están almacenados esos valores que aparecen dentro del autocompletado. Aquí aparece todo al hacer clic, aparece completo. Habíamos visto también en la encriptación, que era a través del elemento keygen. Google Chrome implementa dos algoritmos de encriptación. También tenemos precios. Ese es un cuadro de texto normal. Este es un cuadro de texto de tipo numérico. Vamos a mirar un poco su código. Aquí. Vemos la parte de monedas que estuvimos completando, que hay un data list y están las opciones que aparecían en el cuadro desplegable. ¿Cómo se enlaza? A través del ID. Aquí dice que el ID de este data list es lista moneda, y aquí en el input entonces le decimos que la lista es los valores que hay dentro de lista moneda. En cuanto a la encriptación que vimos allí, es bastante simple: keygen y un nombre. Esto se envía después dentro del servidor, y a través de algún proceso con algún script que se ejecuta al lado del servidor se recuperan los datos que genera. Como le había dicho, tiene dos claves: uno es pública y otro es privado. De esa manera se comunican entre sí. La clave es predeterminado, es en formato RSA. Luego tenemos cantidad. Precio es un cuadro simple, cuadro de texto. Lo que vemos acá también es un atributo require, al igual que, vamos a ver, no solamente tiene precio, require, y cantidad, que es de tipo number. Después tenemos, aquí también tenemos otra nueva etiqueta, otro nuevo elemento, que es el output, que generalmente se utiliza para mostrar datos de campos calculados. Vamos a fijarnos aquí en onInput. Aquí vemos que dice total value, que es el name del output, del elemento output, cuyo name es total, por eso. Le decimos entonces que el valor de este control será, en primer lugar, debe recolectar los datos que hay en precio, aquí está, y tiene que estar a un precio, que es aquí, y multiplica por el control que tiene cantidad, que es, vamos a ver, aquí es cantidad de tipo number, y ya va a aparecer ahí los datos. Vamos a probar. Por ejemplo, aquí le ponemos 5000, entonces ya aparece. Esos son los cambios, y aquí entonces, haciendo doble clic, ya aparece la lista, porque está enlazada a un data list. Y aquí están el algoritmo de encriptación. Otros componentes nuevos son estos controles que están aquí. Nombre es un cuadro de texto normal, pero tiene una propiedad llamada require, para indicarle que este campo obligatoriamente es requerido. Si yo trato de enviar este formulario ahora mismo, ya me aparece. El tooltip text no hace falta implementarlo, ya que saca los navegadores. Si ingreso aquí algo, vuelvo a tratar de enviar, ya pasa a la siguiente, que es un control de tipo email. Vamos a suponer que, como sí o sí este control debe tener email, vamos a ver si acepta este.
también ya reconoce. Esto hace directamente los controles, no hay ninguna implementación de algún código aparte para poder mostrar esos datos. Aquí tenemos el email de tipo email y aquí require el atributo que hace eso. Si ponemos aquí de tipo URL, que es para poner una URL así como por ejemplo HTTP, que no aparece aquí. Si ponemos acá require, también si dejamos el blanco nos va a decir que necesitamos allí poner una cadena que tenga una URL. Aquí tenemos rango, por ejemplo es edad, y aquí tenemos el tipo numérico que ya vimos en el formulario anterior. Aquí tenemos rango, es el rango. No aparece en ningún lado el valor con el cual está cambiando, eso corre ya a cuenta del diseñador de la página implementarlo así ya sea. Y aquí tenemos los controles de tipo range. Hasta 10 desde 0. ¿Por qué eso? Porque acá en hijos tenemos el rango de número que debe aceptar. Tenemos también de tipo fecha, que solo se coloca a través del atributo type con su valor date. Si queremos hora o si queremos fecha y hora, pero sin utilizar la zona horaria. Aquí tenemos el tipo fecha, podemos utilizar un calendario o incluso podemos utilizar los controles para ir cambiando. Aquí tenemos estos controles generan cada navegador y puede ser que en otros navegadores, por ejemplo, se vean de una apariencia distinta. Aquí tenemos hora, la misma cosa. La X es para borrar nuevamente. Aquí tenemos fecha y hora. Elegimos, por ejemplo, la fecha y después podemos pasar a la hora eligiendo aquí. Si queremos elegir el mes y el año, también tenemos un control, un calendario. Pero si elegimos, por ejemplo, 24 de julio, aparece el mes y el año. Y por último tenemos el número de semana. Si queremos elegir el número de semana, aquí tenemos. Estos controles nos permiten avanzar o retroceder. O si queremos mostrar de otro formato, por ejemplo acá, podemos utilizar también. Aquí, de esta manera. Bueno, podemos elegir a través de estos controles. Vamos a ver, por ejemplo, 2014, semana 13. Ahí está. Esos son controles nuevos que implementa HTML5. Pero con la salvedad de que algunos todavía no están aprobados. Y por ende, no todos los navegadores implementan aún. El Google Chrome es el más avanzado que implementa la mayoría. Si por ahí ejecutamos esta misma página, por ejemplo en Firefox, puede ser que estos controles no aparezcan. Por ejemplo, el control fecha puede ser que no aparezca y en su lugar aparecería un cuadro de texto estándar. Y por último tenemos la API de Application Cache, que sirve para trabajar en forma offline. Si no tenemos conexión a internet, podemos igual utilizar ciertas páginas que nosotros definamos. Ahora mismo yo tengo conexión. Por ejemplo, si entro aquí, ahí veo que tengo una página. Luego quiero entrar, tengo también aquí un espacio que se llama admin, que tiene un contenido. Esto ocurre porque actualmente tengo conexión. Si no tenemos conexión, podemos optar por decirle al navegador que descargue en modo local ciertos archivos y que pueda ser utilizado sin conexión. Y después, cuando tengamos conexión nuevamente, se actualice. La actualización del cliente al servidor ya corre a cuenta del desarrollador de la página. En cambio, las actualizaciones, por ejemplo, en el servidor se ha cambiado
algunos archivos, la actualización será automática. Vamos a ver un poco si desconectamos la conexión a internet, a ver qué pasaría si ejecutamos aquí, que es la página principal, y si ejecutamos la sección del admin, a ver qué sale. Vamos a desconectar el servidor web para simular que no tenemos conexión a internet, y vamos a volver a ejecutar el ejemplo de Application Cache. Ahora ya se ha desconectado el servidor, ya no tenemos ni un servidor web, y vamos a probar qué ocurre si no tenemos conexión. Vamos a volver a entrar en Application Cache y vemos que aún sigue saliendo esta página. Eso quiere decir que esta página es a través de un archivo especial que vamos a ver enseguida, un archivo llamado de manifiesto, se ha asignado allí que esta página debe estar disponible offline. La parte del admin que habíamos visto, dentro de ese archivo se ha definido que no sea disponible cuando no hay conexión. Ahí ya aparece ya otra página. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Que en un archivo se ha definido que en caso de que se acceda a un lugar que sí o sí requiera conexión, entonces aparezca otro archivo avisando de dicha página no existe, ¿no? O no está disponible. Vamos a ver el archivo de manifiesto que se pone dentro del código. Aquí vemos un archivo en la parte de la cabecera, un atributo manifest y el nombre de un archivo. El nombre puede ser cualquier nombre y también puede tener cualquier extensión, pero se recomienda que la extensión sea appcache. Para poder ver qué tiene adentro, vamos a tratar de abrir aquí. Aquí está, este es el archivo de manifiesto. Aquí vemos lo que dice cache manifest. Lo que viene a continuación son todos los archivos que van a estar disponibles aún estando sin conexión. Significa que cuando tengamos conexión y la primera vez que visitemos una página, va a descargarse y va a guardarse en el caché del navegador estos archivos. Después tenemos una sección específica que es Network, debe estar escrito así en mayúscula y con 2 puntos al final. Aquí se debe definir qué archivos no debe estar disponible cuando estamos sin conexión, que sí o sí requiera. En este caso en particular, si definimos aquí ese archivo, entonces al tratar de entrar va a aparecer el mensaje común que suele decir página no existe, ¿verdad? Si ponemos aquí algún archivo, por ejemplo, este numeral que aparece ahí es comentario. Supongamos que sacamos este comentario y se queda login. Entonces, si tratamos de entrar en la página login HTML, nos aparecerá el mensaje de que la página no existe. Aclaro, si es que este numeral no existía aquí. Ahora mismo este numeral es para mostrar simplemente que es un comentario y va a seguir mostrándonos la página que no está disponible sin conexión. ¿Y qué ocurre con el fallback? La sección fallback es lo que debe ser reemplazado, el archivo que debe mostrarse cuando estamos sin conexión a internet. En este caso, aquí este archivo que estamos viendo, si bien aquí dice login, en realidad lo que estamos viendo es la página offline.html. Entonces, en este caso dice que cualquier petición que no encuentre que esté cacheado se va a redireccionar a la página offline.html. En caso que aquí debajo de network colocamos algunos nombres de archivo y tratamos de ingresar en ese recurso, va a aparecer página no existe. ¿En qué caso se pueden borrar una aplicación offline? Bien,
Tenemos, como le había dicho anteriormente, tenemos tres formas para poder borrar. Uno es que el usuario mismo pueda borrar. ¿Cómo se hace? Presionando F12 para ver la barra de desarrollador del Google. Y aquí tenemos Application Cache. Aquí vamos a ver. Tenemos Login, dice, porque estamos allí ahora mismo. Y aquí tenemos ciertos datos. Aquellos que dicen explicit significa que están cacheados. Aquí. Que debe coincidir con esto que están aquí. Estilo, script y logo. Después también aparece ahí el nombre del archivo, que está donde están todos los archivos que deben cachearse y no deben cachearse. Y también aparece el tipo fallback, que nos indica cuál va a sustituirse. Para poder borrar todo el caché, tenemos que abrir una nueva pestaña y ingresamos a la configuración del Chrome. Sería Chrome app caché internal. Y aquí ya aparece en lista la página web que está cacheada, es decir, está en modo offline. Si borramos aquí con remove, ya no tendremos aquí guardado en caché y no vamos a tener más, no vamos a poder más acceder en modo offline a esta aplicación. Cabe aclarar aquí algo: cada navegador implementa diferentes políticas en cuanto al espacio máximo que puede utilizar. Algunos implementan 5 megas, otros más. O sea, todavía no hay un estándar o un tamaño máximo hasta qué cantidad de espacio tenemos para guardarlo en modo offline una aplicación. Entonces aquí escribimos Chrome app caché internal y aquí podemos darle remove y ya se borra. De esta manera, si volvemos a actualizar, ya no estará disponible. Aquí ya aparece el mensaje. Vamos a volver a conectar otra vez el internet para poder volver a cargar la página. Ya está conectado nuevamente el internet. Si volvemos a ingresar aquí, ya aparece la página login. En este caso aparece porque tenemos conexión a internet. Y nuevamente aparece aquí los objetos que son cacheados. Los recursos que son, puede ser la hoja de estilo, un archivo gráfico, un script, una página HTML. Y aquí debajo del nodo Application Cache nos aparece los elementos cacheados y no cacheados. Con eso terminamos la parte de demostración. Vamos a regresar otra vez a la presentación para poder sugerirle algunas páginas web en donde puedan encontrar más informaciones sobre HTML5. Algunas páginas de referencias para poder encontrar informaciones sobre la tecnología HTML5 tenemos aquí: Wikipedia, la página de Microsoft que se dedica a la parte de HTML5, una página web especializada en HTML5, tecnología HTML5, se llama HTML5 Rocks. Es en inglés, pero también está artículos en español. Una página argentina que es HTML Ya. La página de desarrollador de Mozilla, del navegador Firefox. Y en inglés tenemos aquí algunos. Por ejemplo, tenemos una página web donde están todas las tecnologías web. Podemos consultar, nos puede servir a modo de referencia. Indica, por ejemplo, el progreso, si ya está aprobado, si está en borrador. La página del W3ORG, que es la entidad oficial que están haciendo las especificaciones. Y también tenemos una página web en inglés que es W3School, es una página que sirve de referencia generalmente para las tecnologías web.
Le puedo sugerir html5.org para poder ir consultando el desarrollo de cada uno de las tecnologías que vimos. Vamos a cambiar un poco la página y vamos a visitar un poco la página para que puedan ver. Vamos a entrar a www.html5.org y aquí está, donde dice The Web Platform. Tenemos todas las informaciones disponibles con respecto a la tecnología HTML5. Estas leyendas que están aquí podemos ver al final para saber de qué se trata. La W es When Can I Use, que sería cuándo puedo usar. La M, que está en el canal de desarrollo de Mozilla, de la Fundación Mozilla, la referencia allí. Incluso si hay una test, quiere decir que hay una página aparte, vamos a ver un poquito, en donde nos lleva al borrador actual de esa tecnología. Nos lleva a la página de W3 y estos son lo que sería el borrador por la cual se están trabajando para poder estandarizar cada una de las tecnologías. Por ejemplo, dice HTML5 please recommend as ready to use, sería para indicarnos que lo que está marcado con esta leyenda ya está listo para ser usado. Generalmente ya está aprobado o ya se está utilizando esa tecnología. Y lo que está marcado con la otra leyenda dice que hay que usarlo con precaución. Puede ser de que en el futuro todavía haya cambios en esa especificación. Aquí estamos viendo algunos. Web Message, ya tiene la leyenda del verdecito, que decir que ya está como listo para ser usado. Ya está aprobado sería. Aquí tenemos alguno que vimos, por ejemplo, la tecnología SVG. Entonces acá podemos consultar. Nos lleva en una página, por ejemplo, nos dice compatibilidad, que es muy importante. Vemos qué browsers implementan y qué browser no implementa, en este caso, el visor del SVG, el gráfico de SVG. Vemos aquí Chrome desde la versión 26. La actual parece que es 29. Tenemos Internet Explorer a partir de la versión 9. Ya implementa un visor para ver gráficos SVG. Aquí tenemos WebGL, que sería un Canvas, el objeto Canvas, pero para gráficos en 3D. Eso todavía no está aprobado, está todavía en borrador y nos indica acá los navegadores que ya tienen soporte. Aquí vemos Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer a partir de la versión 11 va a tener soporte para WebGL. Normalmente esto se va a utilizar para gráficos, juegos tridimensionales. Bueno, eso es todo. Espero que haya sido de gran utilidad esta introducción a la tecnología HTML. El desarrollo de cada una de los componentes que hemos visto sería en otras futuras charlas para poder desarrollarlo con más detalle.